Señale la localización del cefalohematoma fetal. El cefalohematoma en el tejido celular subcutáneo entre el periósteo y el hueso, también es bastante fácil, es similar al anterior. Respuesta. La B. Localización del cefalohematoma entre el hueso y el periósteo. Eso para que no se olviden. El caput sucedáneo se caracteriza por todos los datos siguientes, menos uno. Tumefacción edematosa difusa de los tejidos blandos de la cabeza que afecta el área expuesta en caso de parto cefálico. Puede sobrepasar la línea media, puede extenderse a través de las líneas de sutura. El edema suele desaparecer en 2 o 3 meses. El cuero cabelludo puede presentar hematomas leves. Respuesta. El caput es una tumefacción edematosa difusa de los tejidos blandos, ¿sí?, que afecta el área expuesta en el caso del parto cefálico, ¿sí? Entonces, cero sanguínea, es edema, ¿sí? ¿Puede sobrepasar la línea media? Sí. ¿Puede extenderse a través de las líneas de sutura? Sí. ¿El edema suele desaparecer en 2 o 3 meses? ¿En cuánto tiempo desaparece? En 1 o 2 días. Caput. ¿El cuero cabelludo puede presentar hematomas leves? Sí. La respuesta sería la D. Bien, vamos a continuar con un tema que es muy importante y frecuente en la etapa neonatal, que es la ictericia. La ictericia es una patología que con mucha frecuencia ustedes lo han visto durante su formación y también trabajando en los diferentes centros. Es quizás la principal causa de reingreso en los neonatos. O sea, los neonatos nacen y lamentablemente reingresan por ictericia entre la primera semana. Y para eso ustedes debemos recordar los conceptos. Ictericia es un cuadro clínico, nosotros hablamos de ictericia cuando hay una manifestación de la coloración amarillenta en la piel. Entonces la manifestación de la piel se da cuando el valor de la bilirrubina se incrementa por encima de 5 miligramos por decilitro. Entonces solo así ustedes pueden evidenciar clínicamente la ictericia, ¿ya? Y el término de hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra de bilirrubina plasmática superior a la normalidad. Entonces hablamos de ictericia cuando ustedes ven clínicamente al paciente amarillo, y hablamos de hiperbilirrubinemia cuando el valor de la bilirrubina se incrementa por encima de lo normal. Clínicamente se observa, como hemos mencionado, cuando el valor está por encima de 5 o 6 miligramos ya permite manifestarse la ictericia. Y la manifestación generalmente es cefalocaudal. Empieza en la cabeza y va progresando hacia los piecitos y hacia las palmas de las manos. Entonces, ustedes recuerdan, hay una tabla o un gráfico de Kramer que de alguna manera les orienta a ver a qué nivel está localizada la ictericia y el valor de la bilirrubina. Entonces, la ictericia generalmente es fisiológica. Recuerden ustedes que el 60-70% de los recién nacidos presenta ictericia, ¿ya? Y recuerden que es la principal causa de reingreso en los neonatos. Pero para poder definir la ictericia fisiológica, ¿no?, deben cumplir ciertos criterios. Entonces siempre recuerden, la ictericia fisiológica generalmente es monosintomática. El único síntoma, en este caso el único signo que está manifestando el recién nacido es la ictericia. Si está asociado a ictericia, a distrés respiratorio, asociado a fiebre, de repente una encefalopatía, no deja de ser ictericia fisiológica, ¿no? Entonces es monosintomática. El único síntoma o signo es la ictericia. La manifestación es bastante fugaz. Se manifiesta generalmente en el segundo, tercero o cuarto día. El pico máximo tercer y cuarto día. Se manifiesta hasta la primera semana del recién nacido a término, en el prematuro hasta la segunda semana, y en el recién nacido a término que recibe lactancia materna exclusiva puede durar hasta 3 semanas. Recuerden esto. Ya es leve, no sobrepasa en el recién nacido a término los 12.9 miligramos por decilitro o 13 miligramos, ¿ya? Y en el prematuro le puede llegar hasta 15 miligramos. Generalmente es a predominio indirecto. Si ustedes observan predominio directo o ictericia, predominio directo deja de ser fisiológica. Entonces con eso una ictericia será patológica más o menos en un 6% cuando la manifestación sea en las primeras 24 horas de vida. Se acompaña algunas veces de otros síntomas, ¿no? O puede ser superior o el ascenso de 5 miligramos por decilitro diarios. Entonces, si se incrementa la bilirrubina por encima de 5 miligramos por decilitro al día, deja de ser fisiológica y es algo patológico.
Sobrepasa los límites definidos para la ictericia fisiológica la fracción directa cuando ésta llega a ser superior a 2. Entonces, cuando la ictericia es a predominio directo, la bilirrubina directa es por encima de 2, o se considera que está por encima del 20% de la bilirrubina total, hablamos de colestasis hepática, deja de ser una ictericia fisiológica. Entonces, solo para recordar, la ictericia es el signo más frecuente en la vida del hombre. 50, 60, 70% de los recién nacidos a términos pueden presentar ictericia. Se incrementa cuanto menor edad o menos edad gestacional tiene este. A menor edad gestacional, mayor riesgo de ictericia. Aparece cuando la bilirrubina sérica sobrepasa los 5 a 6, para recordar. La ictericia se da en el periodo neonatal, ¿no? Muchas veces puede ser fisiológica, pero en algunas situaciones puede incrementar el riesgo de ser tóxica o incrementar la toxicidad, ¿no? Lesionando incluso algunas células del sistema nervioso central. Generalmente se acumula a nivel de la piel. Y recuerden siempre que la bilirrubina indirecta no es hidrofílica, es liposoluble. Entonces, difícilmente va a atravesar el glomérulo renal y ustedes van a tener pigmentación de la bilirrubina indirecta en la orina. Entonces, ¿dónde se fija? A nivel de la piel y el tejido adiposo. Por eso rápidamente ustedes pueden ver manifestación de ictericia en el paciente. Entonces, solo para recordar, son estos gráficos. Recuerden que en la etapa fetal quien metaboliza todo es la mamá. Entonces la bilirrubina atraviesa la placenta, llega al hígado y el hígado es el responsable de metabolizar. Una vez nace el bebé, ese debe ser responsable de todo, de empezar su metabolismo, y obviamente para eso necesita la maduración y que los órganos responsables sean maduros y tengan metabolismo adecuado. Entonces, también para recordar, recuerden ustedes que la bilirrubina proviene de los glóbulos rojos, ¿no? Se metaboliza el grupo en, vienen los eritrocitos, y por la en oxigenasa se convierte en biliverdina, y por la biliverdina reductasa esta se transforma en bilirrubina. Entonces, una vez la bilirrubina llega hacia la sangre, entonces hay alguien que es responsable de transportar la bilirrubina. El responsable de transportar la bilirrubina es la albúmina. Entonces, la albúmina transporta hacia los hepatocitos y es en ese donde se da la conjugación. Entonces, ¿qué es tóxico en la bilirrubina? Tóxico es la bilirrubina que no está unida a la albúmina. Entonces, tenemos la bilirrubina que es no conjugada, que está unida a la albúmina, y la bilirrubina no conjugada que no está unida a la albúmina. La que atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica es la bilirrubina que no está unida a la albúmina, la bilirrubina libre. Esa atraviesa y es la que produce la toxicidad a nivel del sistema nervioso central y también en otros órganos. Entonces, solo para recordar que la oxigenasa transforma el grupo E en biliverdina más CO2 más hierro y la biliverdina reductasa a bilirrubina. Entonces, ¿qué incrementa el riesgo de bilirrubina en el neonato? La concentración de eritrocitos. Hemos mencionado hace un momento, por qué se tiene la concentración incrementada del hematocrito o por qué tenemos mucha hemoglobina en el recién nacido. Eso es para tratar de compensar la hipoxia relativa que tiene el feto en el útero. Entonces, por eso la concentración está entre 16, 17 hemoglobina y 18 puede llegar hasta 20 sin ningún problema, ¿ya? Y eso permite, obviamente, incrementar el riesgo de ictericia. Otra cosa que incrementa el riesgo de ictericia es la vida media de los eritrocitos. Los eritrocitos tienen una vida media de, ¿cuántos días? 120 días. Y la hemoglobina fetal, perdón, el eritrocito fetal tiene una vida media entre 90 o incluso menos, 60, 80, 90 días. Entonces, la hemólisis rápida y la concentración incrementada de glóbulos rojos o hematocrito incrementan el riesgo de ictericia en etapa neonatal. Entonces, recordamos, el grupo EN por la N-oxigenasa se convierte en biliverdina, en hierro y CO2. Y por la biliverdina reductasa en bilirrubina. Entonces, ¿quién es responsable de transportar? La albúmina. La albúmina transporta hacia los hepatocitos para la conjugación. Entonces, puede haber también algunos factores que incrementen el riesgo disminuyendo la albúmina. Va a haber situaciones donde disminuye la albúmina en el neonato, situaciones de estrés, ¿no? Situaciones de injuria como eventos hipóxicos, infecciones severas, disminuyen la albúmina a nivel sérico. Entonces, obviamente, se incrementa la toxicidad de la bilirrubina libre no conjugada, bilirrubina no conjugada libre, ¿no? Y obviamente el incremento de la bilirrubina, la propia bilirrubina se incrementa por hemólisis, se incrementa tanto que la albúmina que tiene no es suficiente para unirse, se precipita rápidamente y se incrementa más la bilirrubina no conjugada libre.
Entonces, algunos factores que disminuyen la capacidad de la unión de la albúmina con la bilirrubina, como hemos mencionado, la prematurez, que es un factor de riesgo para toxicidad del sistema nervioso central, la asfixia, la acidosis, el enfriamiento, la hipotermia, recuerden cuando hablamos de hipotermia, la hipoalbuminemia, infecciones y hemólisis. Sustancias que compiten en la unión de la albúmina con la bilirrubina, los ácidos grasos, ¿no? Las sulfas, que no deben usar, ustedes recuerdan que no usan sulfas y tampoco cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona, o medicamentos que se metabolizan a nivel hepático no deben usar. Esos compiten y disminuyen la unión de la albúmina con la bilirrubina, ¿no? Los salicílicos, la indometacina, el ibuprofeno también son medicamentos que de alguna manera incrementan el riesgo de ictericia. Entonces, ya en el hepatocito se produce a nivel del retículo endoplasmático la conjugación con el ácido glucurónico por acción de la glucuronil transferasa. Entonces se produce la conjugación y se convierte en bilirrubina conjugada. Y la bilirrubina conjugada obviamente es transportada por los canalículos biliares hacia el intestino delgado, en este caso hacia el duodeno. Y también hay situaciones donde se produce una disminución de la actividad y el propio neonato y la prematurez hacen que sea disminuida la glucuronil transferasa, que es la responsable de la conjugación. El neonato de por sí tiene esta enzima bastante disminuida, ¿ya? Entonces, y más aún el prematuro. Entonces llega a nivel intestinal, y a nivel del intestino, a nivel del duodeno, otra enzima actúa, que es la beta-glucuronidasa. La beta-glucuronidasa es la responsable de la deconjugación. Entonces llega la bilirrubina conjugada al intestino y nuevamente se deconjuga por acción de la beta-glucuronidasa y la presencia de bacterias. Cuanto más tiempo esté la bilirrubina a nivel del intestino, más tiempo se mantenga o disminuye el peristaltismo, haya éstasis, entonces más se conjuga la bilirrubina. Entonces, más se deconjuga, más bilirrubina indirecta nuevamente reingresa por el sistema enterohepático, incrementando el riesgo de ictericia, ¿ya? Entonces, si otra parte obviamente es eliminada y que queda color a las heces y se elimina. Entonces, como resumen, los factores que incrementan la bilirrubina, estamos hablando de bilirrubina indirecta, ¿no? El incremento de la producción de bilirrubina por hemólisis, destrucción de los eritrocitos. Hay una limitación para la conjugación de la bilirrubina o disminución de la unión de la albúmina con la bilirrubina, y aumento obviamente la reabsorción intestinal, que puede ser como causa la leche materna o la lactancia materna también, incrementando el riesgo de ictericia. Este es un cuadro para ver, que es un resumen de lo que estamos viendo. Y obviamente la fuente predominante de bilirrubina es la fermentación de la hemoglobina envejecida o de la hemólisis de los glóbulos rojos. Recordamos que el EN es degradado por la oxigenasa y se convierte en biliverdina, y la biliverdina reductasa convierte esta en bilirrubina y luego es transportada por la albúmina hacia los hepatocitos y transportada por los canalículos hacia el intestino y retorna nuevamente por la circulación enterohepática. Entonces, los factores de riesgo que incrementan la bilirrubina neonatal. Y hablemos un poco de la toxicidad. Entonces, recordemos, ¿qué componente de la bilirrubina es la que produce daño o toxicidad neurológica? ¿Qué tipo de bilirrubina, perdón? La bilirrubina indirecta libre, que no está unida a la albúmina. Eso recuerden siempre. Entonces, la bilirrubina conjugada que está unida a la albúmina difícilmente atraviesa la barrera hematocefálica para producir lesión o toxicidad. La que atraviesa rápidamente es la bilirrubina que no está unida a la albúmina, la que está libre. Esa es la que atraviesa. Entonces, ¿en qué momento se puede producir la toxicidad? Cuando los niveles muy incrementados de bilirrubina no conjugada, que están libre, sobrepasan la capacidad de la unión a la albúmina. ¿En qué situación se puede dar? En hemólisis. Se produce hemólisis, no es suficiente la albúmina que tengo, entonces queda mucha bilirrubina libre, no conjugada, ¿no? También en los prematuros, en la hipoalbuminemia, en los prematuros enfermos, y obviamente la presencia de factores que alteran la unión de la bilirrubina con la albúmina que ya hemos mencionado. ¿En qué otra situación se puede dar la toxicidad? Cuando se altera la barrera hematocefálica. Cuando se altera la barrera hematocefálica, no solo va a ingresar la libre, sino también la conjugada que está unida a la albúmina. Entonces rápidamente atraviesa. ¿En qué situación se puede dar? En estrés o injuria severa. Entonces, ¿qué bebés? Bebés que tienen infecciones severas,
¿no? Bebés que tienen eventos hipóxico isquémicos. Los niños con asfixia, entonces tienen alterada su barrera hematoencefálica y rápidamente atraviesan no solo la bilirrubina libre, sino también la conjugada, la no conjugada, que está unida a la albúmina. Entonces, los prematuros, infecciones, incrementan el riesgo y obviamente la hemólisis afecta a ambos, ¿no? Incrementando la bilirrubina y también alterando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, la mayor preocupación en estos pacientes es la neurotoxicidad, ¿no? También va a haber lesión a nivel sistémico. Entonces, ¿qué hace la bilirrubina? Inhibe las enzimas mitocondriales y esto obviamente altera la síntesis de ADN, de proteínas y obviamente la fosforilación. La bilirrubina también tiene afinidad sobre los fosfolípidos de la membrana, inhibe la captación de tirosina, que es un marcador de transmisión sináptica en los neonatos. Algo muy importante, que la bilirrubina también altera también la función de los receptores N-metil de aspartato, que es responsable es un neurotransmisor importante excitatorio y tiene que ver mucho con la audición. Es por eso que los niños con ictericia tienen el riesgo de hipoacusia neurosensorial. De ahí la importancia de hacer seguimiento. Todo niño con ictericia debe tener seguimiento, ¿no? Hacer esos potenciales evocados auditivos a los 3, 6, 9 meses y ir chequeando si tienen algún tipo de hipoacusia neurosensorial. Entonces, no solo hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central, también puede haber compromiso a nivel renal, que está relacionado con Kernicterus. También se han visto alterados el metabolismo de la glucosa cerebral. Entonces, la bilirrubina es un neurotóxico. Las causas pueden ser hemolíticas y no hemolíticas. Las causas hemolíticas más frecuentes es la incompatibilidad de grupo, puede haber incompatibilidad de factor, puede haber otras alteraciones morfológicas de los eritrocitos, como la esferocitosis, alteraciones de estructura, alteraciones enzimáticas como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Algunas alteraciones como hemoglobinopatías, como la talasemia, que son células que estructuralmente son bastante lábiles, entonces rápidamente se destruyen y incrementan el riesgo de hemólisis. Las no hemolíticas, obviamente la muestra de la circulación enteropática, lo que hemos mencionado, niños o la hipoalimentación que está relacionada a la leche materna o la mala técnica de lactancia o la propia leche incrementa el riesgo de ictericia. Bien, también vamos a tener algunas alteraciones como la policitemia, la disfunción hepática, las infecciones, incluso la asfixia, problemas metabólicos como el hipotiroidismo, que también están relacionados, y déficit de la actividad de la glucuroniltransferasa. Entonces, hay enfermedades específicas donde se ve alterada la enzima que es la glucuroniltransferasa, como es Gilbert y Klinger-Najar tipo 1 tipo 2. ¿No? Y el tratamiento en estos pacientes muchas veces es fenobarbital para estimular la conjugación y el efecto de la ausencia de la glucuroniltransferasa. Entonces, algo muy importante. Es muy raro ahora encontrar niños con Kernicterus, es bastante raro. Ya es un manejo de repente que, como le puedo mencionar, nosotros muy pocas veces hemos visto niños con encefalopatía por ictericia. Tendrían que venir de centros que no tengan de repente una capacidad en reconocer la ictericia, o niños que de repente no asisten a sus controles y que la mamá no se dio cuenta de que el bebé está con una bilirrubina en 30, 32, 33. Entonces, ¿quiénes presentan encefalopatía por ictericia con mayor frecuencia? Los niños con hemólisis. Los niños con hemólisis incrementan rápidamente el riesgo de encefalopatía. Los niños sanos, los niños que no tienen ningún factor de riesgo y que hacen ictericia con valores de 25, 26, raramente hacen encefalopatía. Entonces, ¿quiénes tienen encefalopatía? Los niños con hemólisis, ¿ya? Entonces, hacen encefalopatía aquellos niños que previamente están sanos, pero que llegan con bilirrubina a la consulta o a la emergencia con 35, 36, hemos visto casos hasta con 40 de bilirrubina. Esos niños sí hacen encefalopatía, pero ahora es muy raro encontrar. O sea, tendríamos que dejar definitivamente de lado la atención del neonato para llegar a tener esos valores, aunque se ha visto, todavía se ve en la periferia valores de bilirrubina bastante altos. Entonces, ¿quiénes pueden tener encefalopatía? Generalmente los niños que tienen factor de riesgo como hemólisis. Y por eso que encontrarse con picos mayores de 20 miligramos usualmente predice una mala evolución en recién nacido con enfermedad hemolítica.
mientras que en algunos niños recién nacidos sanos, con 25 o más, no ocurren alteraciones a nivel sistema nervioso central. Entonces, pueden tener 25, 26, 27 y ser un niño sano, y la poca probabilidad de que tenga lesión neurológica, pero no así el niño que tiene encefalopatía ictericia asociado a hemólisis. Entonces, este cuadro más o menos orienta. Entonces, que en icterus con recién nacidos con hemólisis, ¿no?, por incompatibilidad o inmunización RH, un 8% cuando el valor de la bilirrubina es entre 19 y 24, 33% con 25 y 29 y 73% cuando el valor llega a 30 a 40. Entonces, recuerden siempre, la ictericia patológica generalmente se manifiesta en las primeras 24 horas. Las primeras 24 horas hacen ictericia patológica, y es en ese momento donde podrían tener valores de entre 19, 20, 22, 23 rápidamente. Entonces, ellos sí tienen riesgo de hacer encefalopatía por ictericia. Entonces, es fundamental descartar una causa patológica siempre en los pacientes con ictericia. La primera y la más frecuente es la hemólisis. Siempre traten de descartar. Todo paciente con ictericia o manifestación en las primeras 24 horas sospechen hemólisis. Antecedentes, que es importante, hagan una buena anamnesis, vean los antecedentes familiares, hermanos, algún familiar con ictericia, antecedentes de repente étnicos. Siempre recuerden o relacionen siempre el déficit de glucosa 6-fosfato, las talasemias están relacionadas a zonas endémicas o étnicas. Entonces, la glucosa 6-fosfato no es una patología propia, por lo menos de nuestra latitud. Generalmente lo vemos en Asia, en esos lugares. Y obviamente la talasemia es una manifestación propia más de la raza negra. O sea, las personas de raza negra tienen mayor riesgo de talasemia. Entonces, si nosotros encontramos ictericia y tenemos el antecedente, entonces sospechen ustedes en hemólisis. Entonces, momento de aparición de ictericia y la velocidad de ascenso. Eso es importante. Si ustedes tienen ictericia en las primeras 24 horas, es patológica y sospechen en hemólisis. Y lo que tienen que hacer es ver la velocidad de ascenso. La velocidad de ascenso es importante. Hacer valoraciones o seguimiento en las primeras 6 horas, 12 horas. Y cuánto se incrementa durante esas primeras 6 o 12 horas. Si el valor de la bilirrubina está en 10 en las primeras 24 horas, rápidamente soliciten a las 6 horas y vean su velocidad de ascenso. Velocidad de ascenso de 0,2 miligramos por hora les debe orientar ya para el tratamiento con fototerapia. La velocidad de ascenso de 0,5 miligramos hora les debe hacer sospechar en hemólisis, y rápidamente ustedes deben actuar con fototerapia intensiva o exsanguíneo transfusión. Entonces, esto es importante, ver la velocidad de ascenso. Entonces, evalúen ustedes, hagan un esquema completo, ¿no? Orienten o busquen algunas lesiones que puedan de repente incrementar la ictericia, como hematomas o equimosis, lesiones a nivel del hígado o vaso. Esa es una tabla o un gráfico de Kramer que ustedes conocen, que les orienta más o menos a ver la localización o la manifestación clínica de la ictericia, y más o menos les orienta a comparar con el valor de la bilirrubina, ¿no? Entonces, en la cabeza ustedes pueden tener hasta 7 miligramos de bilirrubina, a nivel del tronco hasta 8.5, el abdomen hasta 11, las piernas y los muslos de las piernas puede llegar hasta 17, y si ustedes ven a nivel de las plantas de los pies y las manos, probablemente esté llegando casi a 20. Entonces, eso les orienta a actuar y tomar la decisión de que en qué momento ustedes van a iniciar fototerapia o en qué momento van a iniciar exsanguíneo transfusión. Entonces, ¿qué examen solicitan ustedes? Rápidamente, grupo sanguíneo de la mamá, grupo y factor. Grupo sanguíneo y factor de la mamá y grupo sanguíneo y factor del bebé. Entonces, si ustedes sospechan en hemólisis, CUMS directo es un buen examen. Pueden pedir reticulocitos y ver el hematocrito para ver si hay descenso por hemólisis. Pueden solicitar bilirrubinas totales y fraccionadas, o solo pedir bilirrubina total y la indirecta. Entonces, hay algunas situaciones que también incrementan el riesgo de ictericia: la leche materna y la lactancia materna. Es diferente, o son conceptos totalmente distintos cuando hablamos ictericia por leche materna y por lactancia materna, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan ustedes cuándo es ictericia por leche materna y por lactancia materna?
Bien, ¿qué entendemos por ictericia por leche materna? Cuando la propia leche de la mamá tiene algunos metabolitos que pueden incrementar la ictericia. Entonces he visto que algunas mamás tienen metabolitos como el alfa-20, pregnanediol, que incrementan el riesgo de ictericia, ¿ya? Disminuyen la conjugación, actúan sobre la glucuroniltransferasa, disminuyendo la conjugación, incrementando la ictericia. Y también la leche de la mamá actúa sobre la beta-glucuronidasa, estimula la beta-glucuronidasa. ¿Qué hace la beta-glucuronidasa? ¿Recuerdan qué hace la beta-glucuronidasa? ¿Qué hace? Deconjuga. Entonces la beta-glucuronidasa está a nivel intestinal. La glucuroniltransferasa es la responsable de la conjugación y la beta-glucuronidasa, que está a nivel intestinal, es la responsable de la deconjugación. Deconjuga incrementando la bilirrubina indirecta y la que nuevamente sube por el sistema enterohepático al sistema circulatorio. Entonces, ¿qué hace la leche de la mamá? Estimula esta beta-glucuronidasa. Entonces, deconjuga, estimula la deconjugación la leche de la mamá, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la leche de la mamá, incrementando el riesgo de la ictericia. Entonces, no así, bueno, y el otro caso es la lactancia materna, perdón. La lactancia materna es la técnica de lactancia, la mala técnica de la lactancia que se tiene. Perdón, si está mucho tiempo el bebé en ayunas, si está mucho tiempo el bebé en éstasis intestinal, incrementan el riesgo. Cuanto más tiempo, y eso lo he mencionado, cuanto más tiempo está la bilirrubina conjugada a nivel del intestino, mayor tiempo para que actúe la beta-glucuronidasa y las bacterias, y eso produce la deconjugación. Entonces, si la mamá no le da el lactar o no cubre las necesidades de su bebé, entonces lo que vamos a hacer es tener un bebé en ayuno prolongado y también con descenso de peso. Entonces, bebé con descenso de peso y que está en ayuno prolongado incrementa el riesgo de ictericia. De ahí la importancia de incrementar el aporte y cubrir las necesidades del bebé.